Muy buenos días. Eh, Quiero agradecer a la Sociedad de Radiología por esta invitación. Eh, no soy radiólogo. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social y del Hospital Mario Rivas. Y mi plática hoy va a evaluar todos estos ítems en trauma, en paciente crítico, no traumático, especificando lo que más vemos, y yo creo que somos un país donde tenemos alta prevalencia en trauma, así que vamos a comenzar con este tema, precisamente viendo los dos puntos más importantes. Para el trauma y para muchas enfermedades en terapia intensiva sigue siendo la tomografía el método más sensible, mucho más sensible que la radiografía simple y también mucho más específico y sensible que el ultrasonido. Cuando tenemos trauma, generalmente se hacen scans y en el caso del neurotrauma, pues es importante ver la evolución porque tenemos varios tipos de trauma según el mecanismo de acción. Y lo importante, como pueden ver, es que en ellos puede haber lesiones ocupativas o sangrados que desplazan la línea media o edema cerebral. Al final de cuentas, lo que resumen el trauma es casi siempre la primera evaluación es la tomografía y seguido tenemos que ver qué paciente va a desarrollar una hipertensión intracraneal. Según, vamos a ver un poquito para atrás, aquí tienen ustedes, de este lado tienen sobre todo las lesiones parenquimatosas que tienen alto riesgo y por el otro lado también tienen las lesiones vasculares, las hemorragias o hematomas suturales o epidurales. Cuando tenemos un paciente inicial que se detecta, muchos son quirúrgicos, algunos son expectantes y aún los quirúrgicos continúan en una situación donde la presión intracraneal pudiera avanzar. Entonces hay formas de cómo manejar la hipertensión o prevenir, sobre todo desde un punto de vista de prevención, la sedación, el manejo de la temperatura, la ventilación, y todo esto pues conlleva un monitoreo. En la actualidad pues la tomografía es el inicio de la evaluación de estos pacientes. Sin embargo, la mayoría de ellos deberían de tener monitoreo para la presión intracraneal. Y como vemos en nuestras unidades, por lo menos Mario Rivas, no contamos con los kits. En el Seguro Social sí. Sin embargo, cuando uno mide presión intracraneal, pues se requiere de un catéter especial y de un monitoreo continuo. Y lo que vemos es que solo midiendo la presión intracraneal no es suficiente para determinar qué paciente tendría una evolución hacia desfavorable, porque hay lesiones que son irreversibles. Pues hoy en día, como ven, si solo medimos presión intracraneal y ustedes lo determinan por valor mayor de 25 centímetros de mercurio, este grupo de pacientes es los que muchas veces necesitarían manejos más agresivos, terapias osmolares o incluso craniotomías descompresivas. Pero si ven entre 20 y 25, el flujo muchas veces con el tiempo también hay una penumbra donde el tejido cerebral se pone en riesgo y hay consecuencias sobre todo del manejo de estos pacientes que si no se abordan inmediatamente, pues van a tener consecuencias importantes o mortalidad. Así que pues empiezan a haber ya opciones que ya por supuesto en terapias modernas ya se pueden medir otras formas para evaluar el tejido cerebral. En este caso ustedes tienen acá ya kits para ver y también software para ver el consumo metabólico del tejido cerebral en cuanto al oxígeno, que esto lo proporciona en el seguro de nuestro seguro social. Tenemos la forma de cómo hacerlo y pues esta es una manera de ver cómo el patrón metabólico del tejido después del trauma en las siguientes horas va desarrollando pues una isquemia o no. Y asimismo lo podemos comparar con tejidos de perfusión tomográficos. Sin embargo, el paciente crítico, neurocrítico, por trauma, casi siempre permanece inestable.
cualquier acción que hagamos de movilizar a un paciente fuera de su cama representa una probabilidad de aumento de la presión intracraneal. Entonces, imagínense estar haciendo estudios tomográficos en cada momento para ver cómo va la evolución. Pues ahora, pues, si ustedes usan más de una forma para valorar la perfusión aparte de la presión intracraneal, entonces se puede tener un mejor monitoreo y se pueden tomar mejores decisiones, en este caso, el tratamiento agresivo o incluso una craneotomía descompresiva, que hay un punto donde a veces pues hay que hacerlo de forma clínica con el neurocirujano. Ahora pues, como ven, en las terapias modernas hay multimonitoreo en los cuales pues se debería de estar contando con presión intracraneal, medición de la oxigenación tisular cerebral y sistémica, y también pues existe el Doppler transcraneal. En varios grupos del mundo pues ya empiezan el monitoreo, donde se puede ver a través de la fosa craneal lo que sucede anatómicamente con los espacios cerebrales, y se puede medir también el flujo de la circulación cerebral. Aquí ustedes tienen varias formas de hacerlo: transtemporal, transorbital, occipital, submandibular. La mayoría de los grupos se deciden por hacerlo transtemporal, y de esta forma ustedes tienen varias ventanas. En la parte inferior en amarillo tienen el plano mesencefálico, donde ustedes tienen que anatómicamente partir del hueso temporal como referencia, y una estructura que tiene mucho parecido con lo que es una mariposa, y ese es el mesencéfalo. 10 grados más hacia arriba ustedes tienen el tercer ventrículo, que sirve anatómicamente para ver si hay colapso por edema cerebral o hay hidrocefalia. Y arriba tienen el plano ventricular, donde tienen también la medición de los espacios ventriculares. Y claro, esto es anatómico inmediato y de seguimiento. En estos casos se pueden hacer hasta 2 estudios al día para estar viendo la evolución de estos pacientes. Y en cuanto al Doppler craneal, pues como ustedes verán, siempre pues se localiza una estructura, y en este caso pues se podría ver la estructura del mesencéfalo, y lo que van a ver aquí en esta zona es anatómicamente qué estructura vascular. Una vez que identifican la estructura vascular, ustedes se pueden medir el Doppler para ver exactamente el flujo, la velocidad sistólica, la velocidad diastólica, y lo que están observando aquí es el círculo o polígono de Willis. Y mediante ese círculo y polígono de Willis se puede establecer el Doppler intracraneal. Hoy en día, pues ustedes tienen varias formas de hacerlo. Bueno, esto se hace en grupos, se hace en radiólogos, se hace en intensivistas, y obviamente, pues lo que se espera es ver la onda de flujo, la velocidad de flujo sistólica, la velocidad de flujo diastólica, comparado con la presión intracraneal. Esto sería lo normal, y cuando pues se aumenta la presión intracraneal, lo que normalmente ven ustedes es que la velocidad del flujo disminuye y hay un índice de distensibilidad, donde ese índice de distensibilidad nos diría que el flujo se empieza a comprometer. Entonces todo esto se puede hacer en unidades de cuidados intensivos y ayuda al monitoreo de la presión intracraneal, por supuesto. Hay un grupo de intensivistas que están utilizando también la vaina del nervio óptico, que hasta ahora no ha sido estandarizada, pero intentan ver también el diámetro detrás del globo ocular para ver sobre todo la presión intracraneal, que no es muy sensible. Ahora vamos al trauma o politraumatismo generalizado, donde ustedes tienen los protocolos de FAST y FAST, y es importante saber porque aquí como ven, varios artículos puntualizan el uso del ultrasonido. Nosotros no somos radiólogos y no debemos de ser competencia en radiología. Sin embargo, para tomas de decisiones rápidas es importante estos estudios, porque el ultrasonido es bien sensible para ver líquido, pero en un trauma, cuando ustedes lo traducen líquido, lo que resulta es sangre, y la mayoría de los pacientes mueren de exsanguinación. Esto quiere decir que si tenemos pacientes que podemos demostrar con un estudio rápido, aquel paciente que no hay que demorarlo, hay que llevarlo a sala de operaciones. Entonces, cuando ustedes ven, sobre todo en estos estudios, esto es lo que se denomina FAST,
que es un estudio que focaliza, por ejemplo, el trauma a nivel abdominal, a nivel de la ventana pericárdica, y se extiende también hacia el tórax cuando estamos evaluando posibilidades de neumotórax, hemotórax, fracturas costales. Así que pues este artículo me gusta mucho, en este me basé, que es del 2017, escrito por la Sociedad Americana de Radiología, donde pues establece los estudios de FAST. Las indicaciones del FAST es rápido, es un estudio que me puede determinar si hay líquido libre en 3 espacios: peritoneal, pericárdico y pleural. Y ustedes tienen contraindicaciones, ninguna. Lo único que en estos pacientes el trauma tiene tiempo. Un paciente que llegue inestable, antes de movilizarlo, lo más importante es la clínica. Necesito estabilizarlo, mantener la presión arterial normal y decidir si este paciente realmente tiene que ir a sala de operaciones o no. Se le puede hacer un FAST y si se descubre que hay líquido en los espacios, este paciente tiene que ir inmediatamente a una sala de operaciones. Y luego, pues, si el paciente está estable, podemos hacer un FAST. Si está positivo, tenemos que siempre corroborarlo. Como les digo, es más sensible y en los protocolos de trauma hoy tienen ustedes el full body scan, que es la indicación del full body, es buscar en un paciente estable las posibilidades de que se inestabilice por un trauma. Bien, en cuanto a cómo se realiza técnicamente, lo que se andan buscando, por ejemplo, se va a evaluar la parte del cuadrante superior derecho, buscando el espacio de Morrison, el polo inferior del riñón, el diafragma inferior. Esta vista es normal. Y aquí, como ustedes ven, ya hay contenido líquido, que esto no debería estar, pues anatómicamente. Este es el riñón, el hígado, y aquí tiene el líquido, pues esto indicaría una emergencia. Este en el lado izquierdo, así como lo ven acá, pues tienen el espacio periesplénico, donde está el vaso, por arriba el hígado y el diafragma. Y pues se puede demostrar rápidamente si hay líquido perirrenal o en el espacio periesplénico. Y también pues se hace una evaluación suprapúbica inmediata, tanto en hombres y mujeres, para determinar si en estos espacios hay inmediatamente sangre. Entonces todos estos pacientes, si tienen y determinan líquido en un paciente inestable, es indicación de una intervención quirúrgica inmediata. Ok, y siguiendo con la ventana pericárdica, lo más importante, y como vemos muchos accidentes de trauma andan en motocicleta, van en vehículo y pues tienen el trauma directo con el timón o con el vehículo y pueden tener traumas sobre todo a nivel de la parte anterior del tórax. Se hace una ventana pericárdica donde ustedes tienen las referencias. Normalmente las referencias es esta ventana donde ustedes visualizan las estructuras del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y las aurículas. Y bueno, pues esta sería la forma de hacerlo. En este caso, ustedes tienen un derrame pericárdico inmediatamente y lo tenemos que complementar. Muchos derrames pericárdicos no son indicaciones de hacer una ventana pericárdica, pero tenemos que complementarlo con otro estudio que visualiza la vena cava. Cuando se mide la vena cava, lo que ustedes van a ver, aquí tienen ustedes la aurícula derecha y la vena cava. Es importante medir el diámetro. Si un paciente ha tenido trauma y ha perdido volumen, lo que esperamos es una hipovolemia, un choque hipovolémico, un choque hemorrágico. Y basados en este estudio, al girar la misma sonda para buscar la vena cava, se identifica y se miden los diámetros y de esta forma se calcula un índice de colapsabilidad, que si este índice de colapsabilidad es menor de 15 milímetros entre lo que es la vena cava cuando inspira el paciente y no está intubado, por supuesto, se colapsa con la inspiración y luego vuelve a un valor mayor. Entonces se miden los dos diámetros y se hace un índice de colapsabilidad y cuando este índice es menor de 15 milímetros y hay un 50% de colapsabilidad en la vena cava, eso es casi sinónimo a decir que tenemos una vena cava, una presión de vena cava de 5 centímetros, está baja. Y el paciente está hipovolémico, podemos darle volumen. Aquí vamos a ver este caso, que es un derrame pericárdico, y bueno, diríamos,
como ustedes ven, en este caso, pues hay colapsabilidad tanto del ventrículo como del auricular. Vamos a ir para atrás. ¿Ok? Diríamos entonces que hay un taponamiento cardíaco probable, pero cuando se hace en este mismo paciente una vena cava, hay algo que no concuerda, que es una colapsabilidad de la vena cava. Si hubiera un paciente con un derrame pericárdico, con una vena cava que está colapsando, eso es indicativo de hipovolemia. Es un eh, es un pseudo taponamiento. Lo que necesita el paciente aquí es recuperar volumen. Cuando ustedes tienen un taponamiento pericárdico, normalmente la cava está dilatada y no se colapsa en ningún momento. Entonces es importante hacerlo de esta forma. Luego vamos al pulmón. Vamos a ver lo que muchas veces sucede en el IFAS, en el pulmón, que es evaluar los pacientes que tienen neumotórax. Y como ustedes ven, en los pacientes con trauma, los neumotórax pueden ser parciales o totales. Entonces hay que hacer un scan donde tenemos que ver varios puntos. Por ejemplo, se enfoca sobre todo el deslizamiento de la pleura para ver si hay integridad de la pleura, y no hay ni derrame ni hay neumotórax. Cuando ustedes tienen neumotórax parcelar, lo que van a ver muchas veces es este signo, donde ustedes tienen el deslizamiento de la pleura normal, y cuando se le pone un modo M, vamos a ver el signo de la playa, donde ustedes tienen una forma de arena que representa pues el pulmón, y arriba las olas. Esto es el signo de la playa, que implica un parénquima normal, una pleura normal íntegra, y aquí ven el punto pulmonar, donde ven parte que ya no hay deslizamiento de la pleura, y ven el signo del código de barra que indica que hay un neumotórax. Esto importantemente, cuando lo vemos en varios puntos y focos, se puede determinar si hay un neumotórax parcelar, que también necesita ser evaluado y manejado por sonda torácica, porque el paciente es inestable. Si metemos a ventilación mecánica a este paciente, nos va a hacer un neumotórax a tensión, y luego el paciente pues fallece de un choque obstructivo. Como ven, la utilidad del ultrasonido para detectar neumotórax, derrame pleural, líquido intersticial es bastante alta. Entonces es importante en trauma, porque el mensaje aquí es tomar decisiones muy rápidas, en tiempo prudente, y claro, cuando hay dudas, hay que complementarlo con el estudio de tomografía que se tiene que hacer en todo paciente traumático. Limitantes hay muchas, específicamente dependientes de operador. Como dije hace poco, no somos radiólogos, y en Honduras no existen los cursos. Tenemos personas que nos vienen a entrenar de fuera, o tenemos cursos internacionales que tomar. Este es una de las limitaciones importantes. Cuando ustedes tienen pacientes que tienen enfisema subcutáneo, el ultrasonido aquí no nos va a decir, nos va a confundir, hay mucho artefacto y no se puede evaluar. Ahora vamos a hablar sobre los pacientes que son evaluados en terapias intensivas, entran a ventilación mecánica y necesitamos monitoreos también en el seguimiento de su enfermedad. Entonces se hacen evaluaciones muchas veces pulmonares, porque la mayoría de los pacientes, más de la mitad de los pacientes que llegan a terapia intensiva, necesitan una ventilación mecánica, algunos con lesiones pulmonares y otros no necesariamente. Entonces, en estas evaluaciones lo que vamos a ver es igual. Vamos a ver la integridad de la pleura y vamos a fijarnos en el parénquima del pulmón. Esto es más que todo buscando situaciones donde puede haber líquido intersticial, lesiones pulmonares, atelectasias o neumonías. Y hoy, pues gracias al ultrasonido, se puede evaluar y tener una idea de cómo está el pulmón en un paciente mecánicamente ventilado. Y de aquí pues se les hace referencia a la famosa línea B, que antes se conocía como la cola de cometa, que es un indicador de líquido intersticial, que puede ser local o difuso. Entonces, cuando vemos estas líneas B, que son estas líneas que se mueven debajo de la línea pleural, que son múltiples, pues a eso consideramos una situación intersticial donde puede haber líquido, donde puede haber cierta contenido aumentado en el pulmón,
que tenemos que evaluarlo, sobre todo a favor de enfermedades. En este caso, pues, lo que más tenemos que hacer referencia es diferencias entre insuficiencia cardíaca, pacientes que llegan por alguna situación, hacen falla cardíaca, y tenemos pues que intubarlos, y el manejo para insuficiencia cardíaca, otros hacen distrés respiratorio. Entonces, cuando vemos tomográficamente y radiológicamente a estos pacientes, muchas veces tenemos eh, incertidumbres. Tenemos en algunos casos hipoxemias refractarias. Y ustedes tienen acá, por ejemplo, opacidades que se ven en ambos pulmones, y a veces tenemos que hacer diferencias entre si es un síndrome extrarrespiratorio o un edema de pulmón. Por supuesto, el manejo ventilatorio es totalmente diferente. A este grupo de distrés respiratorio es al que le vamos a dar una presión más alta, pero tenemos que cuidar el pulmón. Definitivamente desde el 2000 ya se sabe que el ventilador mecánico hace daño al pulmón si no lo podemos manejar. Si usamos presiones muy altas, perpetuaremos entonces una lesión pulmonar. Aquí tienen lo descrito hace muchos años por Luciano Battinoni, donde establece el concepto del pulmón de niño, que es el baby lung, y lo que refleja en estudios tomográficos es un pulmón que no es que está duro, sino que está reducido, porque tiene la mitad del pulmón en las zonas dependientes de gravedad colapsados. Alvéolos que están colapsados, llenos de inflamación. Así que muchas veces lo que vamos a ventilar en estos casos es el pulmón viable, y vamos a tratar de reclutar el pulmón que está colapsado. Y para eso se necesitan presiones altas de la vía aérea con el ventilador mecánico que tenemos que manejar. Así que pues en la actualidad pues nos basamos o nos ayudamos en el ultrasonido para determinar si hay alguna indicación de que ya puede haber un paciente que se beneficie de esto. Lo hacemos clínicamente, y siempre digo, la clínica va primero, el estudio de imagen es porque ya lo estamos sospechando y lo vamos a utilizar como una ayuda. Entonces, cuando ustedes tienen síndromes intersticiales, pues tenemos que actuar. En este caso voy a poner un ejemplo. Esta fue una paciente, 68 años con EPOC, llega con exacerbación aguda, pero si ustedes se fijan en la radiografía de tórax, le llama la atención que tiene cardiomegalia y que aparentemente en la radiografía tiene redistribución de flujo. Así que tenemos dos patrones. Si yo tengo a este paciente con el patrón 1, ustedes dirían que esto es normal. Hay líquido intersticial, es un edema de pulmón, o el patrón 2 es normal, o hay líquido intersticial. ¿Cuál de los dos tiene las famosas líneas B? Pues es este. Entonces, en este caso, si mi paciente tuviera este patrón, probablemente estamos hablando de una exacerbación aguda de POC, y no detecto el problema pulmonar. En el otro caso, si lo sospecho, yo lo tengo por fundamentar en un ecocardiograma o en marcadores de insuficiencia cardíaca, como los péptidos natriuréticos. Así que tienen ustedes también la forma de evaluar varias áreas pulmonares, porque cuando tenemos las zonas, como vieron ustedes, los distrés respiratorios en las zonas más dependientes de gravedad, es cuando ustedes tienen hoy en día pues las zonas que tenemos que reclutar más. Y en estos estudios ya se determina y se gradúa el tipo de líneas B, el número de líneas B con las zonas de consolidación, y se le da puntaje. Entre más alto, más daño pulmonar, y de esta forma podemos tener y evaluar qué paciente puede responder a una ventilación mecánica en la cual yo tengo que usar un PIB más alto, que es el paciente que tiene condensación en las zonas dependientes, y podemos utilizar PIBs con justa razón. Porque el PIB es la presión final que me va a abrir esas áreas que no me están oxigenando y que me mantienen al paciente con una hipoxemia. Si yo ventilo a un paciente donde tiene mucho menos, perdón, aquí, pues zonas que se ven más normales, si voy a usar presiones muy altas, voy a sobredistender el pulmón, y estamos hablando que eso es una lesión que perpetúa en el pulmón. Igual, hoy en día estamos hablando del prono. Yo tengo el paciente que no me responde a mi ventilación mecánica ni a mi oxigenación, ya estoy sobrepasándome de las presiones, lo puedo pronar, lo acostamos boca abajo para poder mejorar, sería lo mismo con el PIB, las áreas dependientes de gravedad. Este es otro caso donde vemos también
procesos neumónicos. Y ahí ustedes pues tienen a veces la incertidumbre. Tienen un paciente con distrés o tienen una consolidación que es una neumonía que es más fácil hacer. Hemos perdido ya la radiografía simple, ya en nuestros hospitales ya no tenemos la radiografía portátil, ojalá la tuviéramos todos los días, pero es cada vez más difícil de hacerla. Y claro, pues tenemos la guía ultrasonográfica con este fin. Ya finalizando, pues vean otras utilidades del ultrasonido en tórax. Estos son pacientes que se van a extubar y antes de extubarlos, ya saliendo de sus problemas, los ponemos, perdón, aquí en una pausa espontánea. Les hacemos un ultrasonido inicial y si desarrollan después de 30 minutos líneas B, eso significa que el paciente puede hacer un edema pulmonar y nos está indicando que va a fallar a la extubación. ¿Y por qué hacen edema pulmonar? Generalmente el paciente que ya está terminando la ventilación mecánica, si hacen esfuerzos muy altos, puede inducirse él mismo un edema pulmonar. Y eso sería un paciente que nos va a hacer fallo a la extubación. Y este tipo de pacientes pues se seleccionan sobre todo los que tienen alguna condición cardíaca o ya tienen cierta edad donde pudo haber desarrollado una depresión miocárdica. Finalmente, ya para terminar, no me queda mucho tiempo, pero solo quiero hablarles del Vexus. El Vexus es más complejo, no está estandarizado, pero ya los nuevos grupos en terapia lo están usando y es para ver cómo está el manejo de los líquidos. Hoy que estamos en el dengue, hemos visto casos donde el manejo de líquidos es extremadamente excesivo. Y sabemos que si nuestro paciente crítico tiene muy poco líquido y le falta líquido, es malo, pero si le damos exceso de líquido, es muy malo también. Y está relacionado con mortalidad. Entonces aquí tienen tres formas de hacerlo y se hace a través de Doppler. Se empieza por la vena cava y el paciente que ya tiene una vena cava más de 2 centímetros tiene congestión. Hay que ver el Doppler de la vena hepática, de la vena porta y de la vena renal. ¿Ok? Esto es complejo, pero para resumirlo mejor en esta diapositiva, tienen aquí a su derecha los grados. El paciente que ya tiene una vena cava mayor de 2 centímetros, pues se le hace los Doppler a nivel, empezando por las venas hepáticas, vena porta y vena renal. Entonces, cuando ustedes ven un flujo normal por Doppler, es más o menos así, y cuando ya está anormal, empieza a dar alteraciones. Es irregular. Esto es lo que en suma, cuando vemos pacientes que le hemos dado exceso de líquidos, puede ser perjudicial. Y nos ha pasado mucho ahora con pacientes con dengue. No solo con dengue, manejamos cetoacidóticos con exceso de volumen, manejamos pancreatitis, que también es contraproducente. Entonces estos estudios de Vexus son interesantes, es un entrenamiento todavía aún más complejo. Bueno, ustedes son radiólogos, ustedes pueden decir que esto para ustedes puede ser más fácil que para un clínico que no tiene ni idea muchas veces ni de la física. Así que yo siempre digo que una herramienta muy útil, aunque sea muy buena, si está en manos equivocadas, vamos a hacer malos diagnósticos. Y el mensaje es que todos nos necesitamos. Nosotros somos médicos que tenemos múltiples disciplinas y necesitamos al radiólogo día con día, necesitamos al neuroquirúrgico todos los días en nuestros pacientes, pero es importante. Creo yo, pues ya para finalizar, que esto es interesante, esto ha venido a revolucionar un poco pues, en nuestro país después del COVID 2020. Nos hemos armado de ultrasonidos con el fin de ayudarnos para tomar estas decisiones y créanme pues hay que hacer siempre una experiencia, hay que entrenarse todos los años y invitamos a radiología que sea parte de nuestro equipo todo el tiempo para que pues nuestro paciente tenga su mejor desenlace. Muchísimas gracias.